Desde pequeño, George Washington dio señales de ser distinto. Nació en 1732 en Virginia, en una familia modesta de plantadores. Su educación formal fue corta, pero aprendió mucho observando, leyendo y trabajando desde joven. Su padre murió cuando él tenía apenas 11 años, y desde entonces sintió la presión de convertirse en el hombre de la casa. La falta de privilegios lo obligó a forjar su camino con determinación. A diferencia de otros líderes de su época, Washington no tuvo una educación universitaria. En su lugar, desarrolló un sentido práctico, una conducta recta y una reputación intachable. A medida que crecía, se ganó el respeto de su comunidad por su honestidad, su compostura y su habilidad para tomar decisiones difíciles. No destacaba por ser el más carismático ni el más culto, pero sí por ser confiable. En un mundo lleno de caos político y ambiciones personales, George Washington se convirtió, poco a poco, en una figura que unía más que dividía. Durante su juventud trabajó como agrimensor, lo que le permitió recorrer vastas regiones del territorio colonial y conocer de primera mano la realidad del pueblo. Después ingresó en la milicia colonial y sirvió en la guerra franco-indígena. Aunque tuvo tropiezos en el campo de batalla, esas experiencias lo marcaron profundamente. Aprendió sobre liderazgo, estrategia y sobre todo, sobre la desigualdad con la que los británicos trataban a los colonos. Esa tensión sería la chispa que años más tarde encendería el fuego de la independencia. Washington no era un hombre impulsivo. Pensaba mucho antes de actuar. Pero cuando sentía que una causa era justa, no dudaba en entregarse por completo. Así fue como, sin buscarlo activamente, fue elegido para liderar el ejército continental al inicio de la Revolución Americana. Su presencia no era la de un líder agresivo, sino la de alguien que imponía respeto con su simple forma de estar presente, con su dignidad, con su compromiso absoluto. Cuando George Washington fue nombrado comandante en jefe del ejército continental en 1775, sabía que enfrentaba un desafío monumental. No tenía un ejército profesional, ni recursos suficientes, ni una cadena de mando organizada. Muchos de sus soldados eran granjeros con escasa experiencia militar, y la moral era frágil. A pesar de eso, Washington aceptó el reto con serenidad. No se dejó llevar por el ego ni por la desesperación. Su liderazgo se construyó día a día, no con grandes discursos, sino con el ejemplo. Dormía bajo las mismas condiciones que sus soldados, compartía el frío y el hambre, caminaba entre ellos, los escuchaba, los animaba. Sabía que un ejército no se sostiene solo con armas, sino con esperanza. Y eso fue lo que les dio. Su figura se convirtió en el pilar emocional de una causa que parecía imposible. A veces, solo su presencia mantenía la cohesión de un ejército que podía haberse desintegrado. Uno de los momentos más emblemáticos de su liderazgo ocurrió durante el crudo invierno en Valley Forge. Mientras muchos soldados morían por enfermedades o por falta de abrigo, Washington se mantuvo firme. No abandonó su puesto. No huyó ni se quebró. Trabajó sin descanso para reorganizar al ejército, para conseguir provisiones, para motivar a sus hombres. Fue en esa adversidad donde su carácter brilló con más fuerza. Su capacidad de resistir, de liderar en silencio, de no rendirse cuando todo parecía perdido, es una de las razones por las que fue admirado incluso por sus enemigos. Su visión era clara: la libertad no se gana con discursos vacíos, sino con sacrificio, con coherencia, con constancia. En esos días oscuros, Washington no solo luchaba contra los británicos, luchaba contra la desesperanza, y lo hacía con una fe inquebrantable en el futuro de su nación. La guerra duró 8 largos años. Durante ese tiempo, Washington no solo lideró a sus tropas en el campo de batalla, también tuvo que lidiar con la política, con traiciones internas, con la escasez de fondos y con la presión constante de mantener la moral. Fue traicionado por oficiales en los que confiaba, como Benedict Arnold, y muchas veces se sintió frustrado por la lentitud del Congreso Continental. Sin embargo, nunca usó su poder militar para imponer su voluntad. Siempre respetó los principios republicanos por los que luchaba. Incluso cuando podría haber aprovechado su posición para convertirse en una figura autoritaria, se contuvo. Sabía que el futuro de la nación dependía de su ejemplo. Cada decisión, cada gesto, cada palabra era medida con cuidado. Washington entendía que no bastaba con ganar la independencia, había que ganarla con dignidad. Cuando finalmente se firmó la paz y Estados Unidos logró su independencia, ocurrió uno de los momentos más extraordinarios en la historia del liderazgo. Washington, en lugar de reclamar el poder absoluto, renunció voluntariamente a su cargo de comandante.
regresó a su plantación en Mount Vernon como un ciudadano común. Esa acción fue tan poderosa que dejó sin palabras al mundo entero. El rey Jorge III, al enterarse, dijo que si eso era cierto, entonces Washington era el hombre más grande del mundo. Y lo era. Porque renunciar al poder, cuando se tiene todo para conservarlo, es un acto de grandeza pocas veces visto en la historia. Fue un gesto que consolidó la idea de que Estados Unidos no sería una monarquía disfrazada, sino una república auténtica. Esa renuncia, más que cualquier victoria en el campo, selló su lugar en la historia como un líder ejemplar. Pero el retiro de Washington no duró mucho. En pocos años, los Estados Unidos, aún frágiles, empezaron a tambalearse bajo los defectos de los artículos de la Confederación. La falta de un gobierno central fuerte, las disputas entre estados y los conflictos económicos amenazaban con desmoronar todo lo que se había logrado. Los llamados a una nueva constitución crecían, y con ellos, la necesidad de alguien que uniera a las partes. Todos pensaban en él. Y aunque no lo deseaba, George Washington entendía que su deber aún no había terminado. Aceptó asistir a la Convención Constitucional en Filadelfia y fue elegido por unanimidad como presidente del nuevo país. Así, sin buscarlo, volvió al centro del escenario, esta vez no como guerrero, sino como arquitecto del futuro. Su presidencia fue un experimento en tiempo real. No había precedentes, no existía un manual. Cada decisión que tomaba sentaba una base que influiría en generaciones futuras. Desde cómo debía llamarse el presidente, hasta cómo debía relacionarse con el Congreso y con otros países. Washington rechazó títulos pomposos, prefirió la sobriedad del «señor presidente» y se negó a comportarse como un monarca. Quiso demostrar que el líder de una república debía estar al servicio del pueblo, no por encima de él. Formó un gabinete diverso, con figuras fuertes como Thomas Jefferson y Alexander Hamilton, aunque muchas veces estaban en desacuerdo. Washington no temía rodearse de opiniones distintas. Entendía que el debate era parte vital de una democracia. Gobernó con prudencia, buscando siempre la unidad nacional por encima de los intereses partidistas. Y cuando tuvo que tomar decisiones difíciles, como sofocar la rebelión del whisky, lo hizo con firmeza pero sin abusos. En 1796, tras 8 años como presidente, Washington sorprendió nuevamente al mundo. Podría haberse quedado en el poder. Era admirado, respetado, casi intocable. Pero decidió no buscar un tercer mandato. Nadie se lo exigía, pero él entendía que la democracia debía sostenerse con límites. Quería dejar claro que el poder no debía concentrarse en una sola persona, que la alternancia era esencial para la salud de una república. Su despedida quedó plasmada en un discurso que aún hoy resuena por su lucidez. En él, advirtió sobre el peligro de los partidos políticos que dividen al país, sobre las alianzas permanentes con potencias extranjeras y sobre los riesgos de la corrupción. Fue una carta de amor y advertencia a la nación que ayudó a crear. Un legado de sabiduría para el futuro. Después de dejar la presidencia, volvió a Mount Vernon, ahora sí, decidido a vivir sus últimos años en paz. Se dedicó a su hogar, a sus tierras y a recibir visitas que venían de todas partes a saludar al padre de la patria. A pesar de sus logros, nunca se mostró arrogante. Seguía siendo el hombre sencillo, reservado y firme que había sido desde joven. Murió en 1799, rodeado de respeto, y con la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. Su funeral fue un evento nacional, y el luto se extendió más allá de las fronteras. Porque George Washington no era solo un líder para los estadounidenses, su ejemplo inspiraba a otros pueblos que luchaban por la libertad. Washington no fue perfecto. Tuvo esclavos, cometió errores, dudó en momentos clave. Pero lo que lo hace grande no es una vida sin fallos, sino la forma en que enfrentó sus dilemas con un compromiso ético profundo. Siempre puso el bien común por encima del personal. Siempre buscó unir antes que dividir. Nos enseñó que liderar no es gritar ni imponer, sino construir, servir y, cuando llega el momento, saber retirarse con dignidad. Hoy, en un mundo donde el poder suele ser adictivo y el ego se impone sobre la responsabilidad, su figura nos recuerda que aún es posible liderar con integridad. Ese es el verdadero legado de George Washington. No los monumentos, ni el billete de $1, ni las estatuas que lo representan con espada en mano. Su legado vive en cada acto de liderazgo honesto, en cada decisión tomada por principios, en cada renuncia al poder cuando el deber lo exige.
y mientras existan personas dispuestas a guiar con el corazón, su historia seguirá siendo una fuente de inspiración para todo el mundo. No te olvides de darle suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, dando sugerencias o qué tema te gustaría que abordáramos. Este es tu canal, historias que inspiran y sorprenden. Nos vemos en el próximo video.